¿Están listos, chicos? Sí, maestra, estamos listos. No los escucho. Sí, maestra, estamos listos. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar nuestra clase de Físico-Química 1 y vamos a resolver el problema número 7 de procesos secuenciales según la ley de la termodinámica. Está escrito lo siguiente: calcule Q delta S del sistema, del alrededor y del universo para el agua sólida a menos 20 Celsius y hasta agua líquida a 80 Celsius. Entonces, pareciera que es un solo proceso, menos 20 a 80 Celsius, pero lo primero que vamos a recordar es cómo se saca delta S del alrededor. El delta S del alrededor es igual a menos delta H del sistema, donde la temperatura que vamos a tomar es la temperatura final. Y recordar que delta S del universo, ya lo habíamos visto, es la suma de delta S del sistema más delta S del alrededor. Pareciera que es un solo proceso, pero vamos a recordar que aquí el agua está sólida, mientras que aquí el agua, ¿cómo está? Líquida. Entonces, no es un solo proceso, se realiza por partes. Vamos a llevar esta agua sólida a menos 20 Celsius a 0 Celsius. ¿Por qué a 0 Celsius? Porque a 0 Celsius es el cambio de fase a agua líquida a la misma temperatura y presión. Y luego, ahora sí, ya teniéndola líquida, la voy a llevar a la temperatura que quiero, que en este caso es 80 Celsius y que es 353 Kelvin. Si observan, en este problema no hay cambio de presión. Todo es bajo la misma presión, por lo tanto es un proceso isobárico. Si observan, Q1 y Q3 es un calentamiento. Ya habíamos visto que la fórmula para calentamiento Q en isobárico es igual a delta H, que es igual a NCP de T, mientras que Q2 es un cambio de fase. Entonces, cambio de fase ustedes lo pueden encontrar en su formulario de Larkins. Cuando se trata de cambio de fase Q es igual a N delta H que se trate, ¿sí? Según el proceso que sea, eso ya lo habíamos visto cuando vimos el cálculo de Q. Si estamos yendo de sólido a líquido, en este caso sería fusión. Entonces, Q1 va a ser igual a delta H1, que es igual a NCP del agua, pero ¿cómo está el agua? Sólida, de T. Mientras que Q2 es un cambio de fase y es N delta H, que se trata que estamos yendo de sólido a líquido, que es fusión, por eso está escrito aquí. Y el Q3 es igual a delta H3, que es igual a NCP, pero ahora el agua, ¿cómo está? A diferencia de esta, líquida de T. Entonces, luego vamos a buscar en el Larkins los CPs. Los CPs se encuentran en la tabla 4.1 del Larkins cuando son CPs constantes, y si observan es la última columna y está en Joule sobre mol Kelvin. Mientras que el delta H lo van a encontrar en la tabla 4.7 del Larkins. Si ustedes observan para el agua, tienen que tener mucho cuidado porque esa tabla 4.7 de Larkins está en kilojoules por mol. Entonces no vayan a mezclar joules con kilojoules porque luego no les da. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Entonces empezamos. Buscamos el CP del agua sólida, que es 37.656, y lo vamos a multiplicar por la integral de dt es t, y como tengo límites, es la resta de estos límites, que es 273 menos 253. Al hacer la multiplicación nos da 753.12. Y luego hacemos el Q2, que es un mol, si no me dicen es un mol siempre, por 6008 joules. Ya aquí ya está convertido a joules, porque en el manual está escrito como 6.008 kilojoules. Y luego nos da un valor de 6008 joules. Y luego hacemos lo mismo que hicimos aquí para el agua sólida, pero para el agua líquida. Y el CP del agua líquida 75.291 por la diferencia de temperaturas que tenemos aquí, que es 353 menos 273, perdón. ¡Se me chispoteó! Menos 273. Y nos da un valor de 6023.28. Ya lo único que me queda es sumar estos tres
y me da un valor de Q de 12.784.4, que ya habíamos visto cómo se calculaba el Q. Ya siéntese, señora, por favor. Bien, entonces ahora vamos a calcular el delta S del sistema. Para el delta S del sistema, si observamos, no hay ningún cambio de presión, por lo tanto es un proceso isobárico. Al ser isobárico, delta S vamos a recordar que es igual a Q entre T. Q es igual a delta H. Aquí está escrito nuestro delta H. Ya nada más se divide entre la temperatura. En el delta S1 va a ser igual a N integral de Cp del agua sólida de T sobre T. Ya sabíamos que el Cp del agua sólida era 37.656 logaritmo. ¿Por qué logaritmo? Porque la integral de du sobre u es logaritmo. Como tengo límites, es la resta de esos logaritmos. Y la resta de logaritmos es división. Y tomo 273 entre 253 y me da un valor de 2.8649. Para el cambio de fase ya sabemos que delta S es igual a Q entre T. Al ser Q proceso isobárico es igual a N delta H, que se trata, que en este caso es fusión, entre la temperatura de fusión. Entonces ya sabemos que es 6008 y aquí está escrita la temperatura, que es 273, y nos da un valor, el delta S2, de 22.007. Y hacemos lo mismo para el delta S3, porque sigue siendo un proceso isobárico, nada más que en vez de ser aquí agua sólida, aquí va a ser agua líquida, y ya sabemos que vale 75.291, sigue siendo también logaritmo, pero ahora es 353 entre 273, y eso me da un valor de 19.3495. Hago la suma de estos tres, este y ese es el delta S del sistema. Ahora va. Habíamos escrito hace rato que delta S del alrededor es igual a menos delta H del sistema entre la temperatura final. En un proceso isobárico, Q total es igual a delta H total, que me da 12.784.4. Entonces el delta S del alrededor va a ser menos delta H del sistema, con signo de negativo, y lo divido entre la temperatura a la que quiero llegar al final, que es 353, y me da un valor de delta S del alrededor de menos 36.2164. Ya lo único que me falta es sacar el delta S del universo. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Delta S del universo es la suma del sistema, que aquí está escrito, más el del alrededor, que es negativo, es hacer una resta y me da un valor de 8.005. 3 semanas después, muchos meses después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Bien, ahora vamos a realizar el problema número 8 del manual. ¡Ya valió madre! Está escrito de la siguiente forma: calcular Q delta S del sistema, del alrededor y del universo para el agua sólida a menos 20 Celsius y 0.5 atmósferas hasta agua líquida a 80 Celsius y 1.5 atmósferas. Aquí, si observan, se parece mucho al problema número 7, pero hay algo que tengo que cuidar. Están cambiando, si ustedes lo observan, las presiones. Entonces, y aunque fuera 0.5 atmósferas y 0.5 atmósferas, pareciera proceso isobárico, pero en realidad no lo es. Aquí está escrito algo en verde que es muy importante que ustedes pongan en su formulario. Esta información vale millones. Que es, ojo, primero tienes que cambiar a una presión de 1 atmósfera. Luego haces los cambios de temperatura a 1 atmósfera. ¿Por qué? Porque los datos de cambio de fase que están en el Atkins, que es la tabla 4.7, están a 1 atmósfera. No están a otra presión diferente. Entonces, primero cambio mi presión a 1 atmósfera, luego después hago todos los cambios de temperatura y luego lo vuelvo a llegar a la presión que deseamos, que es diferente a 1 atmósfera. Entonces observemos nuestro proceso. Parto de menos 20 Celsius y 0.5 atmósferas, lo voy a cambiar
la presión a una atmósfera. ¿Qué proceso es este? Isotérmico. Y entonces ahora sí, hago mi proceso a una atmósfera, que es proceso isobárico, hago el cambio de fase, que es a una atmósfera, eso lo acabamos de explicar, y luego ahora sí cambio al siguiente agua líquida a la temperatura que quiero, que es 353 y una atmósfera, y ahora sí lo llevo a la presión que yo deseaba, que era 1.5 atmósferas, y eso me lleva por un proceso isotérmico. Si observamos son 5 Qs, 1, 2, 3, 4, 5. Si observamos son 5 delta S, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, primero vamos a empezar con los Qs. Q, el isotérmico, ojo, búsquenlo en la página 7 de su manual de Larkin, y está escrito lo siguiente. Para sólidos y líquidos, Q siempre es igual a 0. Entonces, este procedimiento y esto que está escrito aquí es muy importante que ustedes lo anoten en sus apuntes. Entonces, pongan mucha atención. Vamos a resolverlo. En isotérmico, delta H es igual a 0. Entonces, Q1 es igual a 0, delta H1 es igual a 0 porque son isotérmicos. Q5 también es isotérmico y es líquido, por lo tanto Q5 es 0 y delta H5 es 0. Estos son sólidos y estos son líquidos. Ahora sí. En isobárico ya hemos visto que Q es igual a delta H, que si observan es igual al que calculamos hace rato en el problema número 7. No cambió absolutamente nada, ni el 2 ni el 4, que son iguales a los del 7. Y el 5 es un cambio de fase que es N delta H de fusión, que es 1 por 6008. Hacemos nuestra suma y nos da 12.784.4, que quiero que lo revisen con el problema número 7 y verán que es exactamente el mismo delta H, no cambió. Entonces, es cambiarle de signo al delta H y dividirlo entre la temperatura final, que es 353, y nos da un valor de menos 36.2164. Si ustedes observan el delta S del alrededor, aun cuando cambiaron las presiones para este proceso, no le afectó, sigue siendo el mismo a que si hubiera sido a presión constante. Entonces, ya para terminar este problema, ahora lo que tenemos que hacer es sacar delta S del sistema. ¿Acaso no lo viste venir? ¿Cómo vamos a sacar delta S del sistema? No lo sé, tú dime. Vamos a ir a nuestro formulario de Larkins y vamos a ver que el delta S1 y el delta S5 son procesos isotérmicos. Si ustedes van a su manual, en la página 11 del manual de Larkins está escrito lo siguiente, que en proceso isotérmico para sólidos y líquidos, delta S es igual siempre a 0. Ustedes lo pueden encontrar en la parte inferior de la página 11, ahí está escrito eso. Entonces el delta S1 y el delta S5 van a ser 0. El delta S2 y el delta S4 van a ser calentamiento, que es NCP dt sobre T, mientras que el delta S5, a ver, estamos en el 2, en el 4, es correcto, el 3 es un cambio de fase que es N delta H que se trate entre la temperatura que se trate. ¿Por qué? Porque es Q entre T. Y si observan, son exactamente iguales a los que ya teníamos en el problema número 7, en el cual el delta S2 nos daba un valor de 2.8649. Véanlo que no cambia porque es 1 mol por 37.656 logaritmo de 273 entre 253 y verán que nos da este valor. El delta S3 va a ser igual a 1 por 6008 entre
273 y nos da el mismo valor que teníamos en el problema número 7, que era igual a 22.007, y el delta S4 es igual a 1 por 75.291, logaritmo de 353 entre 273, y nos sigue dando el mismo delta S4 que habíamos calculado en el problema número 7, que nos da 19.3495, y entonces ya nada más hacemos la suma de delta S del sistema y vamos a observar que nos da el mismo delta S del sistema del problema número 7, que es 44.2214. Y al sacar el delta S del universo, pues vamos a observar que nos queda exactamente igual que el del problema número 7, que es igual a 8.005 joules sobre Kelvin. ¿Por qué nos dio exactamente igual? Porque si se fijan, partimos de un sólido y llegamos a un líquido. Y en sólidos y líquidos, tanto Q como delta S son 0. Si llegásemos a gas, sería diferente. Ahí sí, vamos a verlo en un problema posterior, sí va a ser diferente nuestro cálculo. No entendí. Bien, y entonces para no variar, ustedes van a hacer de tarea el problema número 9 y el 10. ¿Qué pasas, Nico? ¿Te pasas? ¿Te pasas? ¿Te pasas tú también, Nico? ¿Te pasas? En el problema número 9 me dice calcule Q, delta S del sistema, del alrededor y del universo para el agua a 280 Kelvin y 3 atmósferas, hasta agua a 390 Kelvin y 0.5 atmósferas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es convertir las temperaturas a Celsius y ver de qué a qué estado vamos. Eso es lo primero. Y en el problema número 10 hay que tener, en este problema hay que tener mucho cuidado, porque recuerden que lo primero que tenemos que hacer, en el 9, es cambiar a una atmósfera. Ya que cambiamos a una atmósfera, hacemos todos los cambios de temperatura a una atmósfera. Porque recuerden que la tabla de Larkin está, el delta H de fusión y de vaporización está a una atmósfera. Y luego cambiamos a la presión dada, que es diferente a una atmósfera. Ahora en el problema número 10. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey, por favor! En el problema número 10 me piden calcular Q delta S del sistema del alrededor y del universo para la transformación de 10 gramos. Aquí ya está una diferencia. Ya no es un mol, entonces hay que sacar primero los moles en el problema número 10. De hielo a menos 20 Celsius hasta gas, que es 110 Celsius. Pareciera muy sencillo, pero lo tenemos que hacer por partes. Primero me lo voy a llevar de menos 20 Celsius a 0. Y aclarando, no me dieron cambio de presión en el 10, por lo tanto todo es proceso isobárico, ¿ok? No hay cambios de presión aquí en el 10. Entonces es menos 20 a 0 y luego hacemos el cambio de fase de agua sólida a agua líquida y luego nos lo llevamos de agua líquida a 100, de 0 a 100 hacemos el cambio de fase a agua gas a 100 Celsius y luego ahora sí lo llevamos hasta la temperatura que queremos, que es 110 Celsius. En este problema número 10 son 5 Qs por calcular y son 5 delta S por calcular, ¿sí? Ahora, tienen que tener mucho cuidado. He vuelto a caer. Luego lo vamos a ver la próxima clase, se lo voy a hacer yo, con una cantidad diferente de un mol, y vamos a hacer un cambio de presiones, y además aquí todavía la cosa está fácil, porque lo vamos a hacer el problema número 10 con CPs constantes.